Permítame presentarle un anuncio y para ello voy a pedir a Fernandito que nos ayude. Buenos días, hermanos. Comunicarles que tanto mi persona como el hermano Ángel Carvajal vamos a estar afuera para poder recibir todas las inscripciones para el campamento. Como ya saben, el pastor la anterior vez lanzó el campamento Vida, que es del 11 al 13 de febrero. Así que no se pierda esta oportunidad del proceso de poder ser luz en medio del entorno donde usted está. Y si cree que no es posible que pueda estar ahí presente, no se olvide de José, que también fue provisto por el Señor para poder interpretar sueños, de acuerdo al desafío que nos puso el pastor desde el inicio, estaríamos en ello. Así que, por favor, con todos los que quieran acercarse, estamos ahí para despejar algunas dudas y recibirlos con el mayor de los agrados. Muchas bendiciones. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa,
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado leyendo con respecto a esta historia en la que hemos partido este año, ahí con Abraham y la bendición que recibió de parte de Dios. Ya aquí en el capítulo 13, en la epístola a los Gálatas, podemos encontrar de que esta bendición, dice la palabra del Señor, nosotros los creyentes, los de la fe, los que hemos creído en el Señor, dice que somos herederos de esta promesa. De tal manera que, mi amado hermano, cuando nosotros leemos, y usted cuando haga la armonía de la palabra del Señor, ya escudriñando en su casa, usted va a ver que cuando habla de la promesa y habla de la bendición de Abraham, nos va a llevar a ese momento en el que Dios está hablando con Abraham y le dice a Abraham que lo va a bendecir y le dice que va a engrandecer su nombre, y le dice el Señor: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y mire usted, aquí el apóstol Pablo ya hace una explicación, empieza ya a ahondar teológicamente y dice, cuando habla y dice en tu simiente, no dice en tus simientes como si fueran muchos, sino en tu simiente, dice, y esto es Cristo Jesús. También el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, explicándoles este tema, un tema bastante intenso que tiene que ver con la ley y la gracia, y que nosotros podamos entender y armonizar para que cuando leamos el Antiguo Testamento podamos entender lo que fue sombra de lo que había de venir ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. De tal manera que al leer nosotros el Antiguo Testamento no nos vayamos a confundir, no nos vayamos como dice la palabra del Señor aquí a los Gálatas, le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Para que ustedes, ante quienes Cristo ha sido claramente presentado, se estén otra vez alejando para tratar de buscar ser agradables, gratos, aceptados, amados por Dios, por las obras de la ley. Y entonces el apóstol Pablo hace una revelación
sin precedente, una revelación preciosa, y les dice y revela de que la bendición de Abraham, la bendición que recibió Abraham, y dice la palabra, nosotros somos bendecidos con el profeta Abraham también, con el patriarca, recibimos esa bendición. Y dice, esta bendición se centra, tiene su fundamento, tiene su esencia, tiene su mayor importancia en el recibir el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor, ahí Pablo les dice, yo quiero que me digan una sola cosa, quiero que me expliquen solamente algo. Ustedes recibieron, dice, el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Y aquí entra un tema muy intenso, mi amado hermano, el poder entender. Miren, los Gálatas no estaban pudiendo hilvanar correctamente, estaban viendo seguramente la Escritura en el antiguo pacto y viendo las leyes que Dios había establecido, que son santas y puras, y al leerlas entraron en una confusión y creyeron que la bendición la recibirían por las obras de la ley. Y dice la palabra del Señor aquí, el apóstol Pablo les explica y les dice, vosotros dice que os queréis justificar por las obras de la ley, o los que están queriendo caminar por la ley están bajo maldición, porque dice la palabra, dice que el que vive por la ley, dice, debe cumplir cada una de las normativas de la ley, si no caerá en maldición, dice la palabra del Señor. Pero dice, vosotros no estáis bajo maldición, porque escrito está, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Explicando el apóstol Pablo que toda la maldición quedó clavada en la cruz de Cristo, mi amado hermano. De tal forma que, dice la palabra del Señor, que en Abraham, en la fe similar a la que tuvo Abraham, que Abraham le creyó a Dios, creyendo también nosotros, dice la palabra del Señor, recibiremos la bendición, la herencia de la bendición que recibió Abraham. De tal forma que la palabra aquí nos lleva, les decía yo, algo que es tan importante de entender, que no hay más importante comprensión con respecto a la bendición que entender que esta bendición tiene que ver con la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Y permítame que lo lea nuevamente. Dice así en el capítulo 3, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que estaba comprendiendo Pablo y explicando con respecto a Abraham? Mire, mi amado hermano, ¿qué es lo que pasa? Que es el primer impacto de los creyentes. Nosotros percibimos que el primer escenario en el que debemos ser bendecidos o creemos que tenemos que ser bendecidos es en el plano natural. Eso quiere decir en lo material, que nosotros estamos esperando una bendición que tiene que ver con una prosperidad, una bonanza económica. Y claro, se lee, Abraham dice la palabra del Señor y dice, y Abraham fue riquísimo, dice, y utiliza ese superlativo. Era rico, pero bien rico, ¿no? Era harto rico, quiere decir. Y dice, y tenía hartas ovejas, ganado, camello. Dice que tenía de todo el hermanito. Dios lo había bendecido en gran manera. Y cuando uno lee, uno dice, gloria a Dios, la primera bendición es la bendición de Abraham. Me voy a llenar de platita, gloria a Dios, ¿no? Y entonces se espera ese escenario. Y la palabra del Señor dice, mira, tú debes poner en orden lo que significa y lo que es en realidad el centro. Y el Señor le llama a todo lo demás añadiduras. Dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán
añadidas, pero todo lo demás será añadidura, mi amado hermano. Lo primero que yo debo de entender, que se convierte en lo principal, que se convierte en el centro de la bendición de Abraham, tiene que ver con la presencia de Dios mismo. ¿Tiene que ver con qué? Con el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros. De tal manera que cuando yo comprendo esta bendición tan hermosa, entiendo de que todo lo demás empieza a ser añadidura. Y permítame decirlo así, mi amado hermano. El apóstol Pablo explica y dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí está, hay un problema que se suscitó en ese momento y que el apóstol Pablo lo está resolviendo teológicamente, que tenía que ver con la ley y la gracia, que tenía que ver con lo que yo hago para recibir la bendición de Dios. Hoy día se sigue predicando así. Mire, si usted hace esto, entonces Dios te va a bendecir. Pero si vos no haces esto, no te va a bendecir. Y el apóstol Pablo está poniendo en orden el escenario y dice así, mira, en el antiguo pacto, dice, fue dada la ley como un ayo, dice, fuimos confinados mientras venía el cumplimiento de la promesa. Esto es Cristo Jesús. Y ahora permítame hacer mi mejor esfuerzo para explicar este tema de entender por qué nosotros ya no estamos guardando preceptos y conceptos de la ley de Moisés y ahora decimos bajo la gracia, y cuando no se entiende bien, no se lo entiende bien y se confunde la libertad de la gracia con libertinaje. Mire lo que está mencionando la palabra del Señor. En el antiguo pacto, una persona que no había nacido de nuevo, dice la palabra del Señor, fue dada la ley para estas personas, para que ellos sean confinados. Quiere decir como si fuera, perdón el ejemplo, pero como si fuera el ganado que es llevado a un corral, ¿no? Y se lo mete a un potrero, por así decir. Ahí está confinado, quiere decir. Y hay un cerco para que no se salga de ahí, para que quede protegido, para que quede cuidado. Entonces la palabra del Señor dice, muy bien, la ley fue dada para que el pueblo de Dios pueda tener un lindero, para que se dé cuenta cuando las cosas están bien y cuando no están bien, para que pueda diferenciar y mientras se espera. Por eso dice, no fue dada como ayo. Ayo quiere decir como si fuese un anticipo de lo que había de venir, para que yo me dé cuenta y tenga conciencia de mi condición y anhele poder tener un nuevo estado y una nueva condición que garantice mi felicidad. Demos otro paso. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Mire, mi amado hermano, ¿qué era lo que la ley estaba mostrando? Estaba encendiendo el foco, la luz, para que nosotros podamos ver cómo es que el enemigo y cuál es el poder que tiene el enemigo para robar. Dice que él vino para robar, matar y destruir. Y permítame decírselo en español. Cuando el enemigo tiene la oportunidad de robar, de matar, de destruir, cuando el pecado empieza a tomar control de la vida de una persona. Cuando eso acontece, entonces el enemigo dice que tiene oportunidad de robar, matar y destruir. Y la palabra del Señor aquí nos muestra y nos dice lo siguiente. Miren, antes del Señor Jesús, las personas dicen que se encontraban en un escenario bastante complicado, en una lucha en contra del pecado, pero una lucha realmente en un escenario de muy intensa desventaja. Por eso dice la palabra del Señor, mira, la ley no fue dada como ayo para que nosotros pudiésemos ver cuando nuestra vida se está saliendo de los linderos y podamos arrepentirnos. Y en ese tiempo se había que hacer un sacrificio que pudiese pagar el precio de nuestro pecado, pero un sacrificio en símbolo de lo que Cristo haría en un momento, en un escenario del tiempo. Y ahora voy a hacer un poquito un ejemplo para que se entienda. Mire, mi amado hermano, ¿por qué era imposible el shalom, la paz de Dios hasta ese momento?
¿Por qué fue Nicodemo a charlar con el Señor Jesús de noche? Y le dijo: Señor, maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, le dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y le dice: maestro, rabí, le dice. Y Nicodemo era Nicodemo, era posiblemente, según los teólogos, el hombre más importante en ese momento en el Sanedrín, el maestro del Sanedrín. Y él le dice maestro al Señor, y el Señor le responde directamente a la esencia, le responde con una precisión, voy a decir así, sin ningún rodeo. No responde a su salutación. Le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y le repite en medio de la charla: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver la gloria de Dios, no puede participar de la gloria de Dios, no puede participar de la naturaleza de Dios, y permanecerá posiblemente en la casa, pero no como hijo, sino como esclavo. Y el Señor Jesús le dijo así también a los judíos. El Señor les dijo: ustedes son esclavos. Y ellos le respondieron: ¿cómo? Nunca nosotros hemos sido esclavos. Y se olvidaron de 400 años de esclavitud, ¿no? Así de sinvergüenza los hermanitos, digamos, ¿no? Nunca hemos sido esclavos, le dijeron. Y entonces el Señor les dice que el que peca es esclavo de su pecado. Y ustedes son esclavos de su pecado, le dice el Señor a los judíos. Y les dice a los fariseos. Y bueno, les dice tema fuerte la charla, porque les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos dicen: no, nosotros somos hijos de Abraham somos. Y cuando ya el Señor está hablando con sus discípulos, les dice: ¿saben qué? El esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo permanece en la casa. A ver si podemos esto un poquito intensificarlo. Mire, mi amado hermano, lo que está diciendo la palabra del Señor: puede que yo esté en la iglesia, puede que esté aquí en el rebaño, puede que yo esté compartiendo, puede que yo esté viniendo a los cultos, a los servicios, pero yo tengo que ver, mi amado hermano, yo tengo que ir al espejo, tengo que presentarme delante del Señor y ver sinceramente si soy libre o soy esclavo. Para decirle al Señor: Señor, perdóname y líbrame, dame libertad, Señor. Y eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Dice que la ley fue dada para los esclavos que están en la casa. ¿Qué quiere decir? Aquellos que están ahí intentando salir y ser libres, queriendo en su corazón ser libres, pero se encuentran con esta ley, dice, que los aprisiona. La ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo en Romanos dice: y encontré esta ley, que el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero, no hago. Miserable de mí, dice. Qué terrible condición, que encuentro esta naturaleza en mi cuerpo. Dice: en mi naturaleza, en mi cuerpo se encuentra esta ley, la ley del pecado y de la muerte, que me lleva cautivo a la cautividad. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo: no vuelvan a la esclavitud. No era que no se vayan a Egipto, no idea, yo quiero ser esclavo. No, está hablando del pecado, mi amado hermano. De poder entender, mire, voy a hacer mi mejor esfuerzo de decirlo lo más claro posible. De poder entender que la bendición de Abraham tiene que ver con la libertad del pecado, mi amado hermano. De que Dios nos hizo libres y libres del pecado, que pasamos de esclavos a hijos. Por eso dice la palabra del Señor aquí: vosotros sois hijos. ¿Por qué? A través de Cristo, en el Espíritu Santo, dice, cuando vino a morar en ustedes, ustedes fueron adoptados, hijos suyos. Pero aquí hay, mi amado hermano, una revelación
hay una verdad que si yo no la asimilo, si yo no la acepto, voy a vivir engañado. Y el enemigo me puede engañar y puedo entrar en este escenario, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: Gálatas insensatos. Dura la palabra. El verso 1 del capítulo 3, mírelo usted, no les dice ningún cariño, aunque con cariño se los dijo, pero estaba yendo firme y les dice: Gálatas insensatos. ¿Quién los embrujó? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque detrás de eso hay una operación satánica y demoníaca. Está el diablo por detrás de ese intento de torcer en el corazón del creyente esta verdad. Y se lo voy a decir bien lo más claro posible. ¿Sabe cuál es el engaño de Satanás? Lo que quiere que Satanás convencer al pueblo de Dios. Quiere convencer que si usted no cree en el Señor, igual va a ser feliz, igual va a ser salvo, igual va a recibir la bendición, igual va a permanecer. Pero no dice eso la palabra del Señor. Aquí en Gálatas mismo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y se lo está diciendo a los creyentes, mi amado hermano. ¿Y sabe qué dice? Vosotros que os queréis justificar por las obras de la ley, de la gracia habéis caído. Estaba siendo contundente Pablo en decirles: ¿saben qué? Miren, debemos entender que la bendición, que la promesa que Dios le dio a Abraham tenía que ver con esta bendición. La promesa era Cristo. La promesa era, cuando dice a tu simiente, está hablando de Cristo, como acabamos de leerlo. Y dice que esa bendición tenía que ver en esencia con la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. De tal manera que somos llamados templos del Espíritu Santo. Pero hay una condición. Por eso el Señor le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Mira, yo te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre, y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuando nosotros leemos, mire, usted recuerda ahí el escenario, porque va haciendo la bendición y el Señor se la va diciendo y la va desglosando conforme van yendo los capítulos. Y en el capítulo 15 ya el Señor hace una explicación más amplia a Abraham de lo que había de acontecer. Pero permítame hoy, esta mañana, entender la esencia para nosotros, y luego vamos a ver la sombra de lo que había de venir. Cómo fue los ejemplos que nos dejó el Señor con la vida de Abraham. Van a ser de mucha bendición, mi amado hermano. Claro que sí. Pero si yo no entiendo primero esto, entonces no estoy entendiendo completamente. Y permítame decírselo así, claramente, mi amado hermano. Esto tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando esto acontece en el nuevo nacimiento, entonces nosotros tenemos una nueva condición. Una condición de vivir en libertad. Porque los hijos son libres. Y el Señor les dice: no vuelvan a la esclavitud. Y uno debe entender, ¿un hijo puede caminar hacia la esclavitud nuevamente? Sí, mi amado hermano. Lamentablemente sí. Y aquí ya viene de una decisión voluntaria de caminar de nuevo a la esclavitud, de volver al pecado. Por eso dice la palabra del Señor: ¿acaso Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Acaso los que estamos bajo la gracia, entonces vamos a decir que vamos a vivir en pecado? En ninguna manera, porque Cristo no es ministro de pecado. De tal forma que, ¿sabe qué dice en la bendición de Abraham? Dice, y le dice el Señor a Abraham: y tú caminarás delante de mí y serás perfecto. Qué tremenda, ¿no? Declaración. El Señor le dice a Abraham: mira, esta bendición, el paquete completo es: te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. A los que te bendigan voy a bendecir, a los que te maldigan voy a maldecir. Y en ti serán benditas, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Y tú caminarás, le dice, tú caminarás delante de mí en perfección. ¿Sabe qué? Era una promesa que tenía que ver con este momento, mi amado hermano, de la gracia,
en el que al fin el ser humano podía acercarse al Señor nuevamente. Y como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no va a poder vivir en libertad. ¿En libertad de qué, pastor? En libertad del pecado, mi amado hermano. Seguirá siendo esclavo del pecado. Seguirá pecando y seguirá rebotando como pelota de básquet, como yo-yo, mi amado hermano. Un día sí, otro no, otro sí, otro no, y pequé, mañana no, peco de nuevo, y vamos a estar así. Pero cuando usted entienda que es libre, mi amado hermano, y le pueda decir al enemigo, te reprendo, yo no voy a vivir en pecado, soy libre, dice la palabra del Señor, que los que han nacido de nuevo no practican el pecado, mi amado hermano. Así dice Juan, primera de Juan. Y usted va a leer. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? La palabra del Señor está diciendo, esto se constituye en lo esencial de la bendición de Dios para tu vida. ¿Y cómo funciona esto, pastor? No estoy entendiendo bien. Y mire, dice que las familias van a ser bendecidas. Permítame ahora decirle lo siguiente. Una familia X allá en Vladivostok, ¿cómo será? Podrá decirle al Señor, mira, Señor, y pueden venir a la iglesia y pueden asistir a los cultos, pueden levantar las manos, pero si no son libres, el enemigo les va a robar. ¿Qué quiere decir si no son libres? ¿Qué pasa? Por respeto voy a hacer el ejemplo con los varones y me disculpan, por favor. ¿Qué pasa si ese hermano allá en Vladivostok es infiel, es adúltero? ¿Va a ser su matrimonio feliz? ¿Va a ser su matrimonio estable? Puede, mi amado hermano, que le haya llegado todas las añadiduras. Puede que tenga todas las bendiciones económicas, que pueda tener una libertad financiera, como le dicen. Pero si no tiene libertad primero en su corazón, seguirá siendo esclavo, un esclavo muy acomodado. ¿Y sabe qué va a acontecer con su matrimonio? Su matrimonio se va a ver comprometido, mi amado hermano. Se va a ver dañado, se va a ver afectado, va a ver la tristeza, va a ver el dolor, va a ver los deseos de la carne, van a fluir ahí, mi amado hermano. Y entonces esa felicidad, esa bendición, si nosotros no entendemos que tiene que empezar primero por lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Yo ser libre y poder caminar no con los deseos de la carne. Y a ver, pastor, ¿cuáles son? Eso ya me olvidé, los deseos de la carne. Está más allá, capítulo 5 de Gálatas. Completa la carta hermosa. Se llama la carta de la libertad de los cristianos. ¿Y sabe qué dice? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, dice, son contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. Agárrese fuerte su silla. Celos, iras, contiendas, disensiones. No me diga, pastor, los celos son deseos de la carne, carne pura, molida, de primera, ni siquiera de segunda. Después de esos celos viene ira. Dice que la ira es un deseo de la carne. Tu carne te va a pedir enojarte, date cuenta, hermano querido. Hay matrimonios así, ¿no? Que ni están peleando, se miran. ¿Qué? De nada, pero de nada, nada. Es carne. Por eso dice ira, y se enojan. Y le viene una ira incontrolable, ¿no? Casi que espumean los hermanos. La ira. Y después de la ira viene la contienda. ¿Sabes qué es contienda? Ya es pelea ya. Ya se dicen de todo. Y no dejan nada. Hacen cenizas al otro. ¿Sabe por qué? Porque se conocen tan bien que sabe dónde van a dar. No estoy hablando solamente de... Porque algunos le echan también sus sparring, ¿no? Con charolas, con de todo. También.
Porque es parte de la carne. Y eso es carne. Y esa carne va a destruir ese hogar. Esos hijos van a ser fracturados en sus corazones. Van a ser maltratados, destruidos irreversiblemente. Solo esperando un milagro del Señor para que esos corazones vuelvan a estar en una sola pieza. Eso es, mi amado hermano. Les voy a dar un dato, nomás uno nada más. ¿Saben qué dicen los expertos? Que un hijo que se ha criado, un niño, una niña que se ha criado en un hogar disfuncional, de pelea, tiene el 95% de probabilidad de entrar en un estado de depresión hasta el suicidio. ¿Le parece chiste? Se lo voy a decir en español, mi amado hermano. ¿Sabe qué dice? Que cuando hubo ese escenario tan terrible, ese niño después no sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Por qué siente ese vacío? Ya soy de adolescente, de jovencito, de jovencita. Se siente tan vacío, tan vacía, que no quiere vivir. Se deprime hasta lo sumo. Y sus padres tratan de darles de todo. Wii, Nintendo, Play, no sé quién, no sé cuál, Drum, todo lo que pueden le dan. Pero no va a resolver el problema en su corazón, mi amado hermano. Eso que robó, eso que mató, eso que hizo el enemigo. ¿Por qué? Porque no le creímos al Señor. Por eso dice la palabra del Señor: y le creyó a Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros necesitamos creerle al Señor. Creerle que podemos vivir. Lo primero que tenemos que creer, mire usted, que podemos vivir libres del pecado, mi amado hermano. Y cuando digo libres del pecado, estoy diciendo que podemos vivir en amor. Y lo hemos estudiado tanto, y ustedes son expertos. Los hermanos del Faro son expertos en amor. Se saben los frutos del Espíritu. En griego, en francés, en inglés, en italiano, en portugués, en chino, en vladistoquiano. Se lo saben ya. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Eso es. Cuando no hay una respuesta así, dice la palabra del Señor que es pecado. ¿Cómo, pastor? No estoy entendiendo. Mi amado hermano, dice la palabra que toda la ley se encierra en un solo mandamiento, el amor. Si usted no responde con amor, está pecando, mi amado hermano. Solo dele la vuelta y va a entender la inferencia bíblica. Y cuando vivo en pecado, dice que le damos lugar al diablo. A ver, le voy a dar otra. Y acercándome para aterrizar. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar ¿a quién? Al diablo. A ver, se lo voy a decir, voy a tratar de parafrasearlo. Esto funciona así, mi amado hermano. Cuando usted se pelea ahí en su casa con su esposo, la esposa, los hijos, y hay todo un terrible enojo y hay una ira. ¿Sabe qué está haciendo usted? Satanás está llamando al enemigo. Le está dando lugar ¿a quién? Al diablo. Y cuando el enemigo viene y ve un corazón que está enojado, es como si estuviera un corazón abonado para que él ponga la semilla, y esa semilla se llama la amargura. Y eso se convierte, mi amado hermano, en uno de los problemas más terribles que enfrenta el ser humano. Caín permitió, mi amado hermano. Usted lea, va a ver ahí la palabra del Señor. Dice, el Señor lo mira a Caín, le dice: Caín, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás con la cabeza agacha? ¿No ves que si tú hicieras el bien, también serías bendecido como tu hermano? Perdón, yo estoy parafraseando. Y entonces Caín dice: no tengo nada, estoy bien. Acabo que ni quería, no me importa, no quiero. Eso era. Se obstinó en su corazón y se rebeló en su corazón. ¿Quiere que le diga por qué teológicamente? Ambos sabían cómo era el ritual, mi amado hermano, para el perdón de los pecados. Lo que se tenía que presentar en el altar. Y esto tenía que ver con derramamiento de sangre en figura de lo que Cristo iba a hacer. Y Abel lo hizo.
Pero Caín dijo, no, yo lo voy a hacer a mi manera, como yo quiero. Yo tengo mi propia manera. Que no importa lo que diga el pastor o lo que diga la Biblia. Yo tengo mi propia Biblia, mi propio estilo. Yo no soy fanático. No sé, no te puede decir lo que quiera, mi amado hermano. Hay una sola manera, no es la mía, es la de la palabra, es la del Señor. Y Caín dijo, va a ser a mi manera. Y güey trajo de lo mejor de las plantas. Pero esa no era la manera de Dios. Porque no había ahí sangre que simbolice el sacrificio de Cristo. Ahora se los voy a decir en español. Se quiso justificar por sus propios medios y no por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como sombra de lo que había de venir, mi amado hermano. ¿Y sabe qué pasó en el corazón de Caín? ¿Por qué me fui hasta Caín? Porque Caín permitió que una semilla ahí de amargura caiga en su corazón. ¿Y sabe qué hizo? Mató a su hermano. La amargura se convirtió en odio. Y mire lo que voy a decirle. No hay nada más constructivo que el amor. No hay nada más edificante que el amor. No hay nada más destructivo que el odio, mi amado hermano. Y el objetivo de Satanás será que en tu corazón, en vez de amor, haya odio, mi amado hermano. ¿Y sabe cuál es el antídoto? Perdón se llama. Dígale de lado, perdón. Se llama perdón. El que no perdona se muere. Hoy he venido medio dramático. Porque es verdad, mi amado hermano. Cuando alguien no perdona, cuando alguien no permite que el perdón toque su corazón, ese antibiótico, ese bálsamo de sanidad, entonces la herida se infecta, mi amado hermano. Y si usted espera mañana, pasado, haga la prueba o no la haga. No vaya a ser después me achaque. Que así le iba a decir, a ver, una herida, córtese, no le ponga antibiótico. Y permita ahí una bacteriecita, póngale. Y usted diga, voy a aguantar una semana. Yo aguanto porque aguanto. A ver. Eso se puede convertir en tétano, se puede convertir en lo que sea. Los médicos ahí ya después nos pueden ayudar con algunos datos. Eso es, mi amado hermano. ¿Qué hace un médico? ¿Acaso un médico le dice a usted, estoy con una infección terrible, vamos a esperar una semana a ver qué pasa? Quiero ver si sus defensas reaccionan. Así, che, ¿no? De aquí a una semana el hermano está con septicemia. Igual es en el espíritu. Y en una ley espiritual no la puedo cambiar, mi amado hermano. No la puedo torcer. ¿Puedo yo querer? No se puede. No se puede. O perdono. Porque si no mi corazón se infectará. Y entonces cuando se infecte, lo que va a producir es lo contrario del fruto del Espíritu. Escuche bien ahora. ¿Cómo así, pastor? Mire, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo lo contrario va a aparecer. Una persona que usted vea que se amargó, ya no hay gozo. Usted lo ve con paz, no hay paz. Paciencia, no hay. Benignidad, ¿sabe qué es benignidad? Ponerse en el lugar del otro. Ya no le duele el dolor del otro. Bondad, hacer el bien, lo correcto, lo que diga la palabra, pase lo que pase. No hay. ¿Por qué? Estoy permitiendo que una raíz de amargura toque mi corazón, infecte mi corazón y mi vida. Y el apóstol Pablo les está diciendo, no permitan que el enemigo los engañe, que los embruje, que los hechice. Por detrás hay un ataque del enemigo, les está diciendo. Ustedes tienen que entender que la bendición que recibió Abraham en primera instancia es la bendición de su presencia para poder amar. Dígale al de lado, para poder amar. Esa es la bendición, mi amado hermano. ¿Sabe que cuando hay amor, un pan duro es un manjar? Cuando hay amor, mire, ¿sabe qué? En un hogar puede que hayan las necesidades que usted quiera, pero si hay amor, hay un hierbito ahí a la parrilla, digamos, ¿no?
Ya es fiesta, mi amado hermano. Pero cuando no hay amor, cuando no hay paz, cuando no hay gozo en el corazón, usted puede tener ahí un baby beef a la Chateaubriand. Y no lo podrá disfrutar, porque su corazón estará quebrado. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? La palabra del Señor dice que recibimos esa bendición de Dios. Esa bendición que recibió Abraham es esta bendición que estamos experimentando nosotros, de que su Espíritu ahora puede habitar en nosotros y nos permite vivir conforme la palabra dice que tenemos que vivir. Y la palabra dice, voy a resumírselos. Pueden haber 1000 preceptos, pero todos se resumirán en el amor. Entonces hemos estudiado tanto ese tema. Y yo se los voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. Como dijo el apóstol Pablo, ya les escribí esto, pero es bueno que se los vuelva a escribir y es provechoso para ustedes volverlo a escuchar. Y me voy a encargar, dijo, que después de mi partida, quiero decir, después que me muera, lo sigan escuchando. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos escucharlo, mi amado hermano. Necesitamos mirarnos a los ojos y decir, ¿sabes qué? Te perdono. Perdóname. Porque si no, yo detengo lo más sublime en relación de Dios hacia nosotros. La bendición más importante de Dios a nosotros, escuche bien, luego de su presencia en nosotros, es el perdón de Dios. ¿Se entiende? Se lo voy a decir de nuevo. Si yo no perdono, Dios tampoco me perdonará a mí. ¿Se recuerdan del Padre Nuestro, verdad? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego dice el Señor, hijitos míos, perdonad a los que os ofenden, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y créame, no es un buen negocio. No es un buen negocio presentarse delante de Dios y tener embargado el perdón hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque luego del perdón de Dios hacia nosotros empieza la bendición de las añadiduras. No se pierda el próximo capítulo, tocaremos ese tema. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poderosa, Señor amado. Es como espada de 2 filos, Señor amado. Corta al que escucha, corta al que predica, Señor. Gracias, Señor amado. Ayúdanos a entender que no hay nada más importante que tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos sentido desanimados, frustrados, derrotados por las circunstancias de la vida, sin tomar en cuenta que tú estás con nosotros. Y sin darnos cuenta te hemos dicho, Señor, no me basta para hacer feliz tu presencia, necesito de otras cosas más. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender, así como entendió tu siervo Pablo, que tu presencia nos es suficiente, que todo lo demás será lo demás, que todo lo demás será añadidura. Ayúdanos a entender que cuando estamos derrotados, aún declarándonos hijos tuyos, y nos sentimos frustrados, infelices, ayúdanos a entender de que no estamos apreciando tu presencia y lo importante de tu presencia.
fortalecernos en tu presencia, Señor. Porque entonces, Señor amado, como dice tu palabra, todo lo demás será añadido, pero será lo demás. Santo de Israel, te doy gracias por tu pueblo, Señor amado, que ha venido a buscarte, ha venido a buscar de ti, Señor. Ayúdanos a entender a cada uno, Señor amado, lo maravilloso, Señor, de tu bendición. Que la gracia eres tú en nuestros corazones, a través de tu santo y precioso Espíritu. Ayúdanos a entender que tu presencia nos da toda la facultad, capacidad, competencia para vivir en amor, porque somos libres, no somos esclavos. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste libres y en ti somos libres para amar. No hay cadena que nos pueda, Señor, atar y subyugar, ni entrampar, ni encarcelar, porque tú nos hiciste libres, Señor. Gracias. Padre, te suplico bendigas el entrar y el salir de tu pueblo, la obra de sus manos, Señor. Haya provisión en cada casa, Señor. Te suplico tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor amado. Bendice, te suplico, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, lo hace con corazones agradecidos, reconociendo que es provisión de tu mano, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que le bendiga grandemente, mi amado hermano. Bendiga a su hermano que